Hola, este video es sobre la guía número 8, que tiene relación con la resistencia eléctrica. Las instrucciones son las mismas que en todas las guías. Lean con detención, resuelvan con la bitpasta, que las fotografías que nos envíen sean legibles. Por favor, colocar nombre y curso, sobre todo en los correos que nos envían, para que de esta forma sea mucho más sencillo la forma de registrar sus trabajos, ya que nosotros llevamos esa revisión de cada uno de ustedes y así podemos ver el trabajo y dedicación que ha realizado cada uno de ustedes. Vamos entonces, en esta guía, el objetivo es definir el concepto de resistencia eléctrica, aquellos factores de los cuales depende y aplicar la ecuación que me relaciona estos factores con la resistencia eléctrica. Entonces, una resistencia es un elemento que se opone al paso de la corriente y típicamente la transforma en otro tipo de energía distinta. Así como en los movimientos naturales de nosotros, los desplazamientos, existe el roce que se opone al movimiento de nosotros, en el flujo de la corriente eléctrica existe lo que se llama la resistencia eléctrica. Por ejemplo, la ampolleta es una resistencia que transforma energía eléctrica en energía lumínica. El televisor la transforma en energía lumínica y sonora, el secador de pelo en energía mecánica y también en el calor que con ello genera. Para entenderlo mejor, piense que la resistencia es el aparato que usa esa energía eléctrica y viene proporcionada por alguna fuente de voltaje. Todos los aparatos que se conectan a un circuito tienen en algún grado resistencia eléctrica. Como dice aquí, incluso los cables tienen relacionados una resistencia eléctrica. Como dice acá, mientras más largo es el cable, mayor es la resistencia. Por ejemplo, pueden pensarlo como un grupo de personas que va avanzando por este cable. Si el cable es más grande, lógicamente les va a costar más poder recorrerlo porque es más lo que deben recorrer. Por eso la resistencia aumenta. Si es más grueso, disminuye. Piensen lo mismo en estas personas que van avanzando, pero como se encuentran con un cable más grueso, es más fácil fluir, más fácil avanzar, por lo tanto tienen menos resistencia. Al contrario que si disminuyo el grosor de este cable, van a estar más apretados, entonces les va a costar más avanzar. Hay mayor resistencia. De todas formas, dependiendo del material, los cables suelen tener bajísimas resistencias, por eso se suele usar el de cobre, porque tiene una baja resistencia y permite una mayor conductividad de la electricidad. La resistencia generalmente se representa con la letra R, su unidad de medida es el ohm, que es esa letra estilo herradura, que es una letra griega. Se mide con un instrumento que se llama ohmmetro, que hay acá en la guía una imagen, y generalmente el ohmmetro viene incorporado en un testero o multitester, que es una herramienta que utilizan generalmente eléctricos para poder medir distintos valores relacionados con la electricidad. La resistencia depende, como dijimos anteriormente, de la longitud, ya que si aumento la longitud voy a tener mayor resistencia, del área de la sección transversal. Quiero acá volver a explicarles lo que es un área de sección transversal. Imaginen que hay un cable y ustedes cortan el cable. Lo que se va a ver es un círculo. Este círculo que se ve al cortarlo es el área de sección transversal, es decir, lo que nosotros llamábamos anteriormente el grosor del cable. Ambas unidades van en medidas en metros, la longitud va en metro, el área va en metro cuadrado, el tipo de material que tiene relación con lo que se va a denominar un poquito más adelante resistividad y también la temperatura. Para poder hacerlo un poquito más sencillo, vamos a considerar una temperatura constante de 20 grados Celsius para que la relación sea más fácil de trabajar y no hayan tantas variables. En estas condiciones la relación es la que se indica en esta tabla. La resistencia será la resistividad
multiplicada por el largo dividido por el valor del área de la sección transversal. La resistividad, como dice aquí, es aquella característica que es propia de cada material e indica la resistencia que tiene, es decir, la resistencia que opone ese material por cada metro de él. El valor de la resistencia es directamente proporcional al largo. Eso quiere decir que si aumento el largo, aumento la resistencia. Si disminuyo el largo, disminuyo la resistencia. También es inversamente proporcional a la sección del área, es decir, aumento el área, disminuye la resistencia. Varían de forma inversa. Si disminuye el área, aumenta la resistencia. Entonces, vamos a seguir avanzando. Ahí están los ejemplos en relación a sección, área, conductor más largo o más corto. Como lo dijimos, otro factor que influye es la temperatura. Los materiales que se encuentran a una mayor temperatura tienen una mayor resistencia. Y lo pueden entender un poco comprendiendo que a mayor temperatura las partículas de un cuerpo vibran mayor a que si fuera un cuerpo más frío. Por lo tanto, este movimiento se opone a este flujo de electricidad, por eso hay una mayor resistencia. Si está el material más frío, los cuerpos vibran menos, por lo tanto hay una menor resistencia que fluye esta electricidad. Aquí hay una pequeña tabla de resistividad, que es la resistencia por cada metro del material que hay, en donde mostramos plata, cobre, oro, aluminio, wolframio, níquel, hierro y grafito. Se puede ver que el cobre, que es lo que se suele usar, tiene una resistividad de 1,70, es decir, su resistencia a que pase electricidad por metro de cobre no es tan alta, es de 1,70 por 10 elevado a menos 18. La plata tiene menos resistividad, pero ya sabrán que usar cables de plata es un poco más costoso. El oro tiene una resistividad mayor, de 2,22 por 10 elevado a menos 18, y así también hacia abajo el aluminio, wolframio, y sigue subiendo el grafito, por ejemplo, que tiene 60 por 10 elevado a menos 18 de resistividad. Por ejemplo, como dice acá, que la resistividad de la plata sea de 1,55 por 10 elevado a menos 18 ohm por metros, significa que un alambre de plata tiene la resistencia de 1,55 por 10 elevado a menos 18 por cada metro de longitud de este cable. De esa forma podemos comprender a qué se refiere la resistividad. Se considera siempre un metro de cada uno de los materiales. Vamos con los ejemplos. El primer ejemplo. Esto es ya con la parte matemática, que suele ser una de las que más les complica, así que por favor, véanlo con detención y las veces que ustedes estimen necesario. Enfóquense solo en el primer problema. Lo voy a destacar acá para que la atención no se vaya a otros lugares. Un conductor de cobre, es decir, un cable de cobre, tiene una longitud de 50 metros, una sección transversal de 0,0005 metros cuadrados. ¿Cuál es la resistencia? Entonces vamos a aplicar la fórmula. Siempre es importante registrar los datos. Les dice una longitud de 50 metros. Ya tengo el dato de la longitud. Una sección transversal de 0,0005 metros cuadrados. Es decir, tengo L y tengo S. Ahora, ¿cómo puedo saber la resistividad? Viene aquí en una palabra clave que es el cobre. Entonces, ustedes van a la tabla, buscan la resistividad del cobre, o bien la buscan por internet, no hay ningún problema, y también va a ser uno de los datos con los que van a contar para resolver el problema. La fórmula es esta de acá. Entonces, es la resistividad multiplicada por el largo dividido por el área.
Como ustedes pueden ver, tenemos la resistividad, tenemos el largo, tenemos el área. Otro elemento importante para notar es la unidad de medida. Abajo el área se mide en metro al cuadrado y arriba tenemos dos veces el metro, y metro por metro es metro al cuadrado, o sea, se me repite la unidad metro arriba y abajo. Por eso es que acá abajo se pueden simplificar y lo único que nos queda es la letra ohm de resistencia. Con la calculadora ustedes resuelven la multiplicación: 17 por 10 elevado a menos 8 multiplicado por 50, y ese resultado lo dividen por 0,0005 y les va a dar el resultado final en este caso, que es 0,0017 ohm. Aquí la dificultad puede ser quizás que hay mucho número, clave anotar los datos, simplificar como se les dijo acá, para que la unidad de medida que quede sea la que corresponde, y reemplazar con cuidado en la calculadora. Vamos con el siguiente. Número 2. ¿Cuál es la longitud? Es decir, ahora mi incógnita no es la resistencia, es la longitud de un conductor de aluminio, es decir, me están diciendo que es el aluminio. Por lo tanto, con esta información, yo ya puedo buscar cuál es el valor de su resistividad. Tiene una sección transversal de 0,0015 metros cuadrados. Tengo la sección transversal. Y tengo la resistencia. También me la da. Entonces anotamos los datos. Una vez que estén anotados los datos, recordamos la fórmula. Y finalmente, los datos que yo tengo los voy a reemplazar en la fórmula, pero con valores. Tenemos la resistencia, tenemos la resistividad, tenemos el área de la sección transversal, y la letra L es justamente lo que nos falta. Entonces hay que despejarla. El área de la sección transversal está dividiendo. Por lo tanto, para despejar la letra L, debemos pasarlo multiplicando. Por eso, aquí abajo obtenemos la multiplicación de el área de la sección transversal con la resistencia. Ustedes realizan la multiplicación, se bajan los resultados que se obtuvieron, por el lado derecho se mantiene porque no se hizo nada. Fíjense, las unidades de medida también se mantienen, ohm y metro cuadrado, no se ha cambiado nada. Luego, el número que está multiplicando al largo, como es una multiplicación, al otro lado pasa dividiendo, que es aquello que está haciendo acá. Y con la calculadora ustedes van a resolver la división, se van a dar cuenta que es posible simplificar estas unidades de medida y también una unidad de medida del metro. Entonces, en vez de metro elevado a 2, me queda solamente un metro, obteniendo así el resultado de 132,97. La dificultad que se va a ir agregando es el poder despejar la incógnita. Y quizás la incógnita más complicada para ustedes podrá ser la área transversal, porque está en el denominador de una fracción. Para ello, hay a continuación otro problema resuelto. Y es el último problema resuelto. Entonces, ¿cuál es el área de la sección transversal para un conductor de hierro? Con ello me están dando el elemento para que busque la resistividad de 10 metros de longitud, es decir, tenemos, sabiendo que es hierro, la resistividad, tenemos la longitud y tenemos la resistencia. Entonces, vamos a registrar los datos. Vamos a considerar
la misma fórmula y vamos a reemplazar los datos. Entonces, vamos a notar que tenemos la resistencia, tenemos la resistividad, porque sabemos que es hierro, y tenemos el largo. Pero aquello que no tenemos es el área de sección transversal. Ese es nuestro elemento a despejar. Y para despejarlo, vamos a hacer lo siguiente. Como está dividiendo, y para despejarlo debe estar arriba en un numerador, lo pasaremos al otro lado de la ecuación multiplicando. Es decir, lo que aparece acá. Y lo que está al otro costado, es decir, a la derecha, lo vamos a resolver. Vamos a resolver esa multiplicación. Calculadora, no hay problema. Las unidades de medida se mantiene ohm y metro por metro en metro elevado a 2. Por eso quedan de esta forma las unidades de medida. Y acá, este valor decimal, que lo único que se hizo fue transformarlo en notación científica, va a pasar dividiendo al otro lado. O sea, para poder conocer el área de una sección transversal, el área lo pasamos multiplicando al otro lado y ahora el valor que queda acompañándolo lo pasamos dividiendo de vuelta hacia la derecha. De esta forma me queda una última división que debo resolver con mi calculadora. Ustedes nuevamente podrán notar cómo se pueden simplificar las unidades de medida y siempre me resulta exactamente la unidad de medida de la incógnita que tenía. En este caso, el área y su unidad de medida es metro cuadrado. Entonces, para los problemas que hay a continuación. Primero, deben calcular la resistencia, le dan todos los datos, le dan el valor de la resistividad. No le dan el material, pero le dan la resistividad. Entonces, reemplazan y calculan, nada más. Luego, en la 2, le dan la resistividad, la longitud y les piden calcular el área, que fue el ejemplo 3, el que hicimos recientemente. Calculando el área, entonces, a ustedes les van a dar la resistencia para que lo puedan resolver. Pregunta 3. Les piden calcular la longitud, como por ejemplo en la pregunta 2 que nosotros hicimos anteriormente. Le dan la resistividad del níquel, le dan la sección transversal y la resistencia. En la 4, les preguntan por la resistencia. Este es igual al número 1 de la actividad número 2. Deben solamente reemplazar valores y calcular. Un conductor que tiene 50 metros, le dan el área de sección transversal, le dicen que es de cobre, por lo tanto basta con buscar su resistividad. La pregunta 5 también les dan que es aluminio, le dan el área de la sección transversal y la resistencia. Ustedes despejan la longitud con el problema 1 de los ejercicios resueltos. En la número 6 preguntan nuevamente el área de sección transversal, por lo tanto pueden recurrir nuevamente al problema 3 ya resuelto. Y la 7 pregunta qué significa que el coeficiente de resistividad del níquel sea 6,40 por 10 elevado a menos 8 ohm por metro, que está explícito en esta línea. Como dice aquí, no olviden enviar las respuestas al correo con su nombre y curso y cumplir, por favor, con los plazos. Espero que se encuentren bien, sigan cuidándose y nos veremos prontamente.